amados, pues el título del mensaje en esta mañana se llama Un llamamiento al padecimiento. Un llamamiento al padecimiento. Y vamos a leer la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Sí, vamos a apagar los móviles también, por favor. Móviles apagados, ahora vamos a centrarnos en la palabra predicada. 1 Pedro capítulo 2, y si alguien quisiera en voz alta, bueno, leer también el 18, 19, 20, 21, del 18 al 21. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante el deseo. Primero Pedro, creo que es el segundo Pedro. Sí. Que había visto el número 1. Tú también estuviste anoche en el cuarto de baño, ¿no? Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien. Un llamamiento al padecimiento. Un llamamiento al padecimiento. En la exposición de la semana pasada empezamos a enfocarnos en los trabajadores y en los jefes. Pedro nos anima a someternos a nuestros jefes. Dice la palabra del Señor que no simplemente hemos de someternos a los jefes buenos y afables, sino también a los jefes que son difíciles de soportar, a los pesados también. Así que tenemos aquí el gran principio bíblico de la sumisión. Sumisión a la vida sociopolítica, sumisión a la esfera laboral. De la misma forma que Pedro quiere que nosotros nos sometamos a las autoridades civiles, siempre y cuando no nos llamen a ir en contra de la voluntad de Dios, somos llamados a someternos, a la autoridad del jefe. Muy bien. Los versículos entonces que desarrollamos la semana pasada fueron el 19 y el 20. El 18 y el 19. Y hoy nos tocan el 20 y el 21. Y realmente hasta finales del capítulo 2, el 25, vamos a estar hablando acerca de Cristo. Y Cristo como el ejemplo de padecimiento injusto. Y luego a partir del capítulo 3, predicaremos sobre la sumisión de la esposa a su marido. No simplemente sumisión a los esposos creyentes, sino también a los maridos no convertidos, que no deja de ser interesante. Pues en esta mañana tenemos 3 puntos por si estáis tomando apuntes. Primer punto, el padecimiento justo. El padecimiento justo. Punto número 2, el padecimiento injusto. El padecimiento injusto. Y en tercer lugar, el padecimiento de Cristo. El padecimiento de Cristo. Así que en primer lugar vamos a hablar del padecimiento justo. En segundo lugar del padecimiento injusto. En tercer lugar del padecimiento de Cristo, o los padecimientos de Cristo. Vamos a empezar con el versículo 20, que dice lo siguiente. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Repito. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Aquí tenemos una palabra chiquitita, pues, que conecta nuestro pasaje con lo que vimos la semana pasada. Pedro nos está hablando acerca del sufrimiento, acerca del padecimiento. Si un trabajador hace las cosas mal y padece, es normal que padezca, es correcto que padece, porque ha hecho las cosas mal. En el versículo 19 también se habló sobre el padecimiento injusto. Es decir, cuando tú sufres, aunque no lo merezcas. Y pues Pedro dice que si nosotros sufrimos sin merecerlo, el Señor nos va a recompensar grandemente. Ahora bien, en el versículo 20 empezamos con el padecimiento justo. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? La semana pasada dije en la parte final del mensaje, si eres un jefe cristiano, tienes todo el derecho del mundo de sancionar a tus trabajadores. Todo el derecho del mundo. Y no simplemente tu derecho delante de Dios, es tu deber. Un jefe cristiano tiene que andar en rectitud y tiene que hacer las cosas bien.
Por lo tanto, si tú eres un trabajador y eres vago y pasas todo el día charlando con tus amigos y estás todo el rato conectado a tu cuenta de Facebook y solamente te pones a trabajar cuando ves que el jefe se acerca, si tú luego recibes una sanción de parte de la empresa hace bien en sancionarte. Es lo que hay. Y un jefe cristiano no tiene que ser flojo. No tiene que pensar, bueno, por ser cristiano no voy a sancionar a este trabajador. No. Hay un espíritu compasivo. Hay un espíritu misericordioso. Pero cuando hay una persona vaga, hay que aplicar la ley. Entonces, estamos aquí hablando concretamente de la esfera laboral. La vida del curro, de trabajadores y de jefes. Un trabajador no hace las cosas bien, es correcto que el jefe lo sanciona. Pero esta misma verdad se aplica a todas las esferas de la vida, no simplemente la esfera laboral. Y voy a nombraros algunas esferas donde Dios quiere que disciplinemos, donde Dios quiere que actuemos con justicia. En primer lugar, en el ámbito doméstico, en la esfera doméstica, Dios quiere que los padres disciplinen a sus hijos. El padre, como hemos dicho en otras ocasiones, no es llamado a ser el amiguito de su hijo, la madre no es llamada a ser la amiguita de su hija, es llamado a ser su padre, su madre. Y Dios dice en Efesios 6, versículo 4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y la amonestación del Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, que tenéis niños y niñas, cuando tu niño hace algo malo, tu niña hace algo malo, tú como cristiano, tú como cristiana, tienes que castigar a tu hijo, tienes que disciplinarle para que no ande en caminos de maldad. Es más que tu derecho, es tu deber como padre, como madre delante del Señor. Pregunta Hebreos 12, versículo 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y sigue diciendo, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. La disciplina es un acto de amor, no solamente hacia tu hijo o tu hija, sino también hacia Dios, porque al disciplinar estás honrando la perfecta justicia de Dios. Es un principio del reino de Dios, que el malvado es castigado y el bueno es elogiado. Por lo tanto, en casa tenemos que fomentar disciplina conforme a la palabra del Señor. Cuando un niño peca, cuando una niña peca, hace algo malo, necesita saber que hay consecuencias por sus pecados. Y por lo tanto, en Proverbios 23:13 dice lo siguiente: no rehuses corregir al muchacho, es decir, a tu hijo, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es decir, cuando tú enseñas claramente a un niño que lo bueno es bueno y lo malo es malo, estás sembrando en el futuro. Y tu niño ya aprende que cuando yo hago algo malo, hay consecuencias. Es un principio de la justicia del Señor. Fíjate qué ha pasado en estos días, hermanos. Yo ya tengo mis 30 años y ahora en Europa tenemos una generación de gente de mi edad y nunca fuimos disciplinados. Y ahora somos una maldición para la sociedad. No tenemos principios, no tememos a Dios, no queremos trabajar, somos amadores de nosotros mismos, no hacemos absolutamente nada, somos desobedientes, somos rebeldes, nos creemos el centro del mundo. Y ahora sí, mucha gente de mi edad sigue chupando de sus padres. ¿Cómo puede ser? Es una locura, es una locura. Tenemos que poner orden en el hogar, tiene que haber disciplina, hay que llamar las cosas por su nombre. Dios quiere que hagamos las cosas bien. La familia es el fundamento de la sociedad. La obediencia cívica, sociopolítica, se aprende en el hogar. Por lo tanto, si hay caos en tu hogar, Dios no está siendo glorificado. Dios no es un autor de confusión, Dios no es un Dios caótico, Dios es un Dios de orden que exige que disciplinemos a nuestros hijos. Más allá de la esfera laboral y la esfera doméstica, está la esfera de la iglesia.
también hace falta disciplina en la iglesia del Señor. En la Reforma Protestante, los grandes reformadores hablaron de 3 marcas de una verdadera iglesia. Y si una de estas 3 marcas falta, no tenemos una iglesia verdadera. A lo mejor conocéis las primeras 2 marcas. La primera marca de una verdadera iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Si la palabra no está siendo predicada, no es una iglesia. Así de sencillo. En segundo lugar, la segunda marca de la iglesia es la celebración de las ordenanzas. Lo que hemos hecho en esta mañana, la Santa Cena, el bautismo. Celebramos las ordenanzas. Y en tercer lugar, la tercera marca de una iglesia verdadera, según la Reforma, fue disciplina eclesiástica. Disciplina en la congregación. Dios da autoridad a la iglesia local para llamar la atención a los hermanos que anden desviadamente. Ahora bien, si alguien peca contra ti, ¿qué tienes que hacer con aquella persona? Exactamente, lo primero que haces no es ir a la iglesia. El primer paso no es llamar al pastor para hablar mal de aquella persona. Lo primero que tienes que hacer es ir a la persona y luego confrontas a aquella persona. Y Mateo 18:15 dice, si tu hermano pecare contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, ¿qué tienes que hacer? Llamar a otra persona o 2 personas, para que en boca de 2 o 3 testigos se confirme cada palabra. Y en el caso de que no haga caso a ti y luego a la una o la otra persona, luego ¿qué tenéis que hacer? A la iglesia. Hay que llevar el asunto a la iglesia. Dice la palabra del Señor. Si él no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la congregación. Y luego tenle, si no oyere la iglesia, tenle por gentil, por publicano. Disciplina. Nos apartamos de aquel hermano desviado durante un tiempo para que se arrepienta. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora bien, a lo largo de los años he oído auténticas barbaridades a la hora de traducir este texto. Todo lo que atareis será atado. Y luego pensamos, pues tenemos que subir a la cuesta más alta de la Almería y atar los espíritus fuertes y desatar el poder de Dios. Incorrecto. El texto tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Todo lo que atares. Cuando decís a un hermano, estás andando en pecado público, has ofendido a la congregación, no quieres arrepentirte, hay un tiempo de separación, donde el hermano está entregado al poder de Satanás, según dice en 1 Corintios 5. Y luego, después de un tiempo de reflexión, el hermano se arrepiente, pues puede volver al redil. Y si pues no hay arrepentimiento, pues habrá una excomulgación ya oficial. La disciplina es clave para mantener la salud espiritual y doctrinal de la iglesia. Entender, hermanos, en las iglesias protestantes se disciplina por 2 razones. Casi siempre por razones éticas. Alguien ha pecado, alguien ha hecho algo gordo a nivel moral. Pero también por razones doctrinales. Hay ciertas áreas donde podemos tener diversidad de opiniones. Hay asuntos secundarios. Pero luego hay verdades centrales de nuestra fe que no podemos negar. La Trinidad, la doble naturaleza de Jesucristo, la salvación por la gracia a través de la fe en Él, salvación eterna para los justificados, condenación eterna para los impíos. Cuando ves a un predicador o una persona en la iglesia empezando a cuestionar estas verdades centrales, hay que preocuparse, hay que llamarle la atención. Así que necesitamos disciplina también en la iglesia, y es una acción que mantiene el bienestar de la iglesia. Entonces, en la esfera laboral hace falta disciplina. En la esfera doméstica hace falta disciplina. En la esfera de la iglesia hace falta disciplina. Y también lo que hemos estado viendo en estas semanas, hermanos, en la esfera sociopolítica. Tú y yo damos gracias a Dios por las autoridades sociopolíticas. No estamos en contra de Rajoy, no estamos en contra del rey Felipe, no estamos en contra, siempre y cuando no nos pidan
que vayamos en contra de la voluntad revelada del Señor. Y en este punto tenemos que levantar la voz y decir, no vamos a obedecer, porque mejor es obedecer a Dios antes que a hombres. Mientras que el gobierno ande conforme a la voluntad revelada de Dios, no tenemos ningún problema con la autoridad sociopolítica. Pero cuando el Estado se desvía del Señor, hay que levantar la voz en el nombre del Señor, y esto lo hemos visto. Dice Romanos 13, versículo 3. Los magistrados no están para infundir el temor al que hace bien, no, sino al malo. ¿Quieres pues entonces no temer la autoridad? Haz lo bueno, y no tendrás temor de la autoridad, porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien, vengador para castigar al que hace lo malo, y no en vano lleva la espada. Y también hemos visto en estas semanas que según 1 de Pedro, capítulo 2, 14, que tenemos que someternos a los gobernadores que son enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, el ejemplo que expuse cuando me toqué predicar aquel texto justo fue la semana de los atentados en Manchester, ¿os acordáis? Sí, el atentado islámico. Y yo dije en el púlpito, ¿no?, que en la prensa británica todos los políticos británicos elogiaban a los taxistas que no cobraron por llevar a la gente del concierto a sus hogares, con el fin de ayudar. Y también elogiaban a las familias que abrían sus hogares para recibir a la gente afectada por el atentado. Hicieron bien, elogiaron a los buenos. Entonces la política tiene que honrar al Señor, honrando a los que hacen bien y también castigando a los que hacen mal. Es más que su derecho, es su deber. El sistema legal entonces tiene que justificar a los inocentes y condenar a los impíos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación delante del Señor. Cuando el sistema legal deja de ser un reflejo de la gloria de Dios, deja de representar la justicia de Dios, ya no está dando a conocer la verdad del Señor. Es muy triste, hermanos, pero pensad en España. ¿Cuántos multimillonarios hay metidos en la cárcel? Hay muy pocos. Hay muy pocos. Los pobres sí que van a la cárcel, pero los multimillonarios nunca la vas a ver en la cárcel. Cuando el sistema legal se deja corromper por intereses que no sean la justicia divina, deja de ser un reflejo de la gloria de Dios. Así que hemos hablado de la esfera laboral, la doméstica, la eclesial y la política. Y en último lugar, me gustaría hablar sobre la disciplina en la esfera espiritual, en la vida relacionada con Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y eres un renacido, regenerado, nacido de lo alto, ten por seguro que tu Padre te va a disciplinar sí o sí. 100% seguro. Si eres del Señor, Dios te va a disciplinar. Dios nos castiga, es verdad, y nos disciplina a través pues, de la disciplina de la iglesia, cuando hay pecado público. Pero ¿qué pasa cuando hay pecado privado? No todos tus pecados son pecados públicos. No todo el mundo se entera de lo que tú haces en lugar secreto. Entonces, ¿qué hace Dios en semejante situación? Porque a lo mejor tú llevas un tiempecillo, semanas o meses metido en un pecado secreto y nadie sabe nada, y la iglesia entonces no te puede disciplinar porque la iglesia no está al tanto. El Padre se encarga de disciplinarte. Todas las cosas están desnudas. Hebreos 4:13. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, si tú estás andando en pecado, en desobediencia a Dios privado, no salido a la luz, no es un pecado público que la iglesia tiene que disciplinar, Dios se va a ocupar de ti. Y el Padre te va a disciplinar sí o sí, de formas diferentes. En primer lugar, el Padre te va a disciplinar de forma interna. Porque tu conciencia te va a estar machacando, día tras día. Y cada vez que te pones a orar al Señor, estás pensando en aquel pecado.
Estás pensando en aquella cosa que tú has hecho mal. Y tu conciencia no te deja en paz. Y el Espíritu Santo está ahí todos los días dándote caña. Llamándote al arrepentimiento. A poner tu vida en orden delante de Dios. Y si no confiesas tu pecado, si sigues en desobediencia secreta, tendrás que decir las palabras de Jeremías. En Lamentaciones 5:15 que dice: el gozo cesó de mi corazón y mi danza se cambió en luto. Tú estás viviendo una vida de pecado en secreto, nadie se va a enterar de nada, y puedes sonreír en el culto el domingo por la mañana. Pero por dentro estás abatido, deprimido, triste, y las cosas no están yendo bien, estás mal espiritualmente. El Padre se encarga de disciplinarte. No te va a permitir a ti gozarte en el mismo lodo que los mundanos. Y la segunda cosa que el Padre usa para disciplinarnos, más allá de la esfera interna, es su providencia. Y Dios va a encargarse de ordenar las cosas para que tú dejes aquel pecado. Mira, si Dios tiene que acabar con tu negocio para que tú le prestes atención, lo va a hacer. Lo va a hacer. Si el Señor tiene que usar una enfermedad, una aflicción en tu hogar para que tú le prestes atención a Dios y te arrepientas, Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Si el Señor tiene que enviar un gran pez al mar Mediterráneo para tragarte a ti, Él lo va a hacer. Porque tu Padre te va a disciplinar. Dios disciplina a sus hijos y a sus hijas. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 30. Algunos hermanos estaban abusando de la cena del Señor. Y Pablo dijo lo siguiente: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, hermanos, y muchos duermen. Muchos están muertos. Tú fíjate, Pablo está diciendo, como hay hermanos en la congregación que no se están probando a sí mismos para ver si están en la fe, no están andando en rectitud. El Padre usó enfermedades y hasta la muerte con el fin de disciplinar a aquella persona. Pensemos también en el ejemplo de Ananías y Zafira, creyentes del Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó con ellos? Fulminados los dos. Pero recordad, hermanos, Hechos y 1 Corintios no son textos del Antiguo Testamento. Son textos del Nuevo Pacto. El Señor en el Nuevo Pacto sigue disciplinando a los que son de la familia de la fe. Entonces, tengamos cuidado con nuestra forma de andar. Es verdad, no todos nuestros pecados son públicos. Pero incluso en la esfera privada, sí o sí, si tú eres una oveja del Señor, el buen pastor se va a ocupar de ti. Y lo hace por amor. Amén. Lo hace por tu bien. Mira, nuestra salvación está 100% garantizada. Amén. Dios glorifica a todo aquel que justifica. Estamos en las manos del Señor. No vamos a perder nuestra salvación porque no depende de nosotros. Depende de Él. Amén. Si la salvación dependiese de mí, la perdería en 5 segundos. Estamos en las manos del Señor, pero aunque seamos salvos eternamente, esta verdad no nos exime de la disciplina del Señor. El Padre va a disciplinar a los suyos. No estoy diciendo que cuando tú te pones enfermo o que cuando las cosas van mal en tu negocio o algo así, no significa necesariamente que estés en pecado, pero Dios puede usar estas cosas con el fin de llamarnos la atención. Si eres un hijo de Dios, ten por seguro que Él te va a disciplinar sí o sí. Si soportáis la disciplina, hermanos, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si el Padre os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos, dice el texto bíblico. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un hijo de Dios, renacido, regenerado, y un bastardo, un hijo de las tinieblas, un impío? La diferencia es la disciplina del Señor. El Padre se encarga de disciplinar a los suyos. Los que son del Señor no pueden andar en pecado y estar felices. No pueden. No pueden. Inténtalo, hermano. Inténtalo durante una semana y vas a ser el creyente más desgraciado en esta reunión. El Padre no te va a permitir andar en el pecado. Donde el cerdito sí puede.
El cerdo da vueltas en el lodo, alabando al Señor, está contento. Pero los que somos del Señor no podemos hacer esto. Porque Dios se encarga de disciplinarnos a través de la conciencia. Si tú eres un cristiano en esta mañana, y digamos que tú te olvidaras de Dios y de sus mandatos, y tú te entregases a la fornicación, a la lujuria, a amasarte bienes y amantes y fama, y tuvieses la ciudad de Almería en tus manos, si eres un hijo de Dios, seguirías siendo la persona más desgraciada aquí hoy en este culto. El Padre no va a permitir que tú estés contento en el pecado. No te lo va a permitir. Es así, así. Y esto me quita a mí un peso de encima. Saber que el Padre se va a ocupar de los suyos. En esta mañana, hermanos y hermanas, recordad las palabras del Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Nosotros no tenemos que tener envidia a los incrédulos. No tienen nada digno de tener envidia de absolutamente nada. Nosotros tenemos a Dios. Y dice la palabra del Señor, todo es vuestro. Lo tenemos todo si estamos en Cristo. Tenemos todo. No hace falta preocuparnos por la prosperidad de los impíos. Un predicador una vez dijo algo bien fuerte. Y hay que tomarlo con cierta sabiduría la frase, ¿no? Pero él decía, cuando el padre tiene un hijo, lo disciplina. Pero cuando uno no es un hijo de Dios y es un heredero del infierno, el Padre derrama riqueza y fama sobre aquella persona. Hay que discernir bien lo que quiere decir con la frase, pero es así. No tenemos que tener miedo, no tenemos que tener envidia a la hora de contemplar la prosperidad de los malvados. No, tenemos a Dios, Él es nuestro Padre, nos está disciplinando y Él no nos va a permitir andar en los caminos de la maldad, porque Él se ocupa de nosotros. Gloria. Es un buen Padre. Gloria. Entonces, amados, si nuestro Padre nos disciplina, nosotros tenemos que disciplinar en casa, tenemos que disciplinar en el curro, tenemos que andar disciplinados en la esfera sociopolítica, en todas las áreas de la vida. Dios quiere que haya justicia. Amén. Y ahora vamos a hablar del aspecto negativo del mensaje en esta mañana. Punto número 2. Padecimiento injusto. Injusto. Y volvemos aquí al versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Eso sería padecimiento justo. Y todos los ámbitos que acabamos de nombrar. Ahora, más, si haciendo lo bueno sufrís, haciendo lo bueno, no haciendo lo malo, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay tal cosa como padecimiento justo. Y también hay tal cosa como un padecimiento injusto. Es decir, sufrimos cuando hacemos las cosas bien. Pensemos en los apóstoles. Todos los apóstoles fueron martirizados. ¿Por qué? Porque predicaron la palabra de Dios. Y Pedro, el que escribió esta carta, ¿qué pasó con Pedro? Crucificado, boca abajo, el mismo día que su pobre mujer. Y si estudiamos los testimonios de hombres de Dios y mujeres de Dios a lo largo de los siglos, es casi imposible pensar en un solo hijo de Dios que no sufriese de forma injusta. Por lo tanto, si tú estás sufriendo injustamente, estás en muy buena compañía. Muchas personas han andado por ahí, no te vengas para abajo, ánimo. Y el día que Pedro dio su vida por el Señor Jesús, oyó aquellas palabras que yo deseo oír. Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Sí, fue difícil para Pedro sufrir, ver a su mujer también ejecutada, él mismo ejecutado, pero fiel hasta el fin, padeció injustamente. Recordad, hermanos, que esta carta está siendo escrita a una comunidad de creyentes turcos perseguidos. ¿Qué clase de ánimo para ellos? Saber que si yo sufro justamente, Dios está aprobando esto. Tengo el favor de Dios. Dios me ha dado su sonrisa porque estoy sufriendo de forma injusta. Y la semana pasada os puse el ejemplo de José en Egipto. ¿Qué pasó con José, el pobre?
Viene la mujer de Potifar con el fin de seducirle. José no quiere saber nada, sale huyendo. Y la mujer de Potifar dice, ¡violación! ¡Violación! ¡Ha querido violar a ese hebreo! ¿Qué pasó con José? A la cárcel. Pero no había hecho absolutamente nada. Padeció injustamente. Pero lo más bonito es que la Biblia dice lo siguiente, en Génesis 39, 21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Las cosas como se están poniendo en España, dentro de muy poco, algunos de nosotros vamos a estar acompañando a nuestro hermano José en la cárcel. Si le caemos bien al carcelero o no, no importa. Lo que importa es lo que el versículo dice a principios. Pero el Señor estaba con José. Pero el Señor estaba con Gustavo. Pero el Señor estaba con Ángel, con Paco, con Loli. Si el Señor está con nosotros, más que suficiente. Aunque caigamos mal a los carceleros, aunque caigamos mal a la sociedad, si tenemos esta promesa de que el Señor está con nosotros, ánimo, adelante en el Señor. Seguiremos cantando. Nuestra esperanza no está puesta en Faraón, ni en Potifar, ni en la mujer de Potifar, un hijo del diablo, ni en el jefe de la cárcel. Nuestra esperanza es de aquel que creó los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo que tú y yo necesitamos no es la aprobación de la sociedad, sino la presencia del Espíritu Santo de Dios. Para ser fuertes y valientes en la lucha y predicar la palabra, pase lo que pase. Aún así me he topado con varios hermanos a lo largo de los años que me han preguntado lo siguiente. A mí no me parece justo que Dios nos permite padecer injustamente. Porque Dios permite que yo padezca injustamente. Antes de procurar contestar esta pregunta, quiero decir que hay que tener mucho cuidado con esta especie de pregunta. Y yo honestamente no me gusta para nada esta clase de pregunta. Porque Dios permite que yo padezca injustamente. Hay que tener mucho cuidado con el espíritu con el cual soltamos semejante pregunta. Mira, os digo algo vergonzoso. Cuando yo tenía 8 años, me acuerdo exactamente donde estaba en mi habitación, algo grave sucedió en mi familia. Yo no era convertido. Y yo dije a Dios, con mis 8 años, yo dije a Dios, y me da vergüenza decir esto. Señor, ¿por qué has permitido tú esto? ¿Por qué esto me ha pasado a mí, a mi familia? ¿Por qué has permitido que nosotros suframos esto? Fíjate, queridos, no había fornicado, no había robado nada con 8 años, no había nunca tomado el nombre de Dios en vano, había muchos pecados que incluso desconocía, pero ya con mis 8 años, repleto de maldad, repleto de impiedad. Yo, un niño de 8 años, poniendo en tela de juicio la soberanía del Dios creador de los cielos y de la tierra. 9 años antes de hacer aquella pregunta, yo ni siquiera existía. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para atreverme a cuestionar a Dios? Dios puede hacer lo que Dios bien quiere, porque Él es Dios y yo no. Pero con 8 años, hermanos, repleto de mí mismo, repleto de impiedad, repleto de orgullo. Y después de mi conversión al Señor, el Padre me reveló lo vil que soy, lo depravado, lo malvado, lo pecaminoso que soy. Y a partir de aquel día en adelante, el Señor me cerró la boca en el buen sentido de la palabra. Ya no pregunta, ya no cuestiona a Dios, ya no ponga en tela de juicio a Dios. Él es el Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, queridos, tenemos que tener mucho cuidado cuando insinuamos que Dios está siendo injusto. No, Dios no está siendo injusto de ninguna forma. Nosotros lo que tenemos que hacer es tragarnos un poco el ego, tener el ego menos inflado y recordar quién está en el trono. Hermano, a mí me da igual cuánto dinero tengas en tu cuenta bancaria. Hay hermanos aquí que tendréis 200 euros en la cuenta bancaria. Hay otros que tenéis 22.000 euros en la cuenta bancaria. Los dos sois polvo.
La única diferencia es que un trozo de polvo tiene más papel que otro trozo de polvo. Lo siento. ¿Tienes un coche grande? ¿Tienes una casa hermosa en el campo? ¿Tienes una piscina? ¿Tienes siervos o siervas? Escucha la palabra del Señor. Polvo eres, y al polvo volverás. Tú, oh glorioso polvo, serás el juez del Todopoderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Sea Dios veraz. A veces lo que tenemos que hacer antes de cuestionar a Dios es orarle al Señor diciéndole: Padre, Señor, cierra mi boca, Padre. Y Señor, si yo en algún momento de mi vida yo me atraviese a cuestionar tu perfecta justicia, te pido, Padre, que me fulmines al instante, antes de que yo soltase semejante abominación. Necesitamos tener el ego desinflado, pero aquí está la regla espiritual. Cuanto más grande te ves a ti mismo, más chiquitito ves a Dios. Y cuanto más grande y glorioso y ¡wow! Magnífico ves al Señor, más chiquitito y pecaminoso te ves a ti mismo. ¿Qué piensas acerca de ti mismo? ¿El rey del mundo, la princesa del circo? ¿O te ves como vil y necesitado de la gracia del Omnipotente? Cuando tienes una correcta visión de ti mismo, nunca vas a atreverte a cuestionar al Señor. Con esta breve aclaración, Dios tiene varios propósitos al usar el sufrimiento. He apuntado 5. A lo mejor la lista podría aumentarse, pero 5 cosas que Dios usa a través de nuestro sufrimiento injusto. En primer lugar, Dios nos permite pasar por el horno de la aflicción para que veamos nuestra pequeñez. Si hay algo que en el mundo occidental los cristianos necesitamos ver, es nuestra pequeñez. Nos creemos tan grandes, tan importantes, tan imprescindibles. No, lo que necesitamos es la llenura del Espíritu para ver lo pequeños e insignificantes que somos. Y eso es liberador, porque luego vemos la gloria de Dios. Dios resiste a los orgullosos, prepotentes, arrogantes y da gracia a los humildes. En efecto, dice Pablo en 2 Corintios 1:9, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dios usa el sufrimiento injusto para machacar nuestro ego y ver su gloria. En segundo lugar, Dios usa el sufrimiento injusto para santificarnos, con el fin de que seamos santificados. Este es un medio de gracia. Dice Hebreos 12, versículo 10, en cuanto a la disciplina de Dios. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. ¿Estás pasando por un momento difícil, hermano, hermana? Recuerda que Dios está usando aquello para producir en ti fruto que dé gloria a Dios. Dice la palabra del Señor también en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de la disciplina, ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia a los que ni han sido ejercitados. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor? Que el padecimiento injusto produce buenos frutos en los regenerados. Así que, una buena prueba para ver si de verdad eres del Señor. Cuando llega una aflicción a tu vida, un momento difícil, esta situación produce en los convertidos dulzura y se deleitan en el Señor y dan gloria a Dios. Esta misma aflicción llega a la vida de un impío y ¿qué produce en su vida? Maldicen a Dios, blasfeman el nombre del Señor, critican a Dios. ¿Por qué, Señor? Una buena prueba para ver de verdad si eres del Señor. ¿Qué efecto produce la aflicción en tu vida? ¿Alabanza o maldición? En tercer lugar, Dios usa el padecimiento injusto con el fin de recompensarnos, porque quiere darnos regalazos. Dice en el versículo 19 del pasaje que merece aprobación si sufrimos injustamente. Y aquí en el versículo 20 es aprobado delante de Dios.
Si tú sufres injustamente, el Padre está viendo y está tomando nota y te va a recompensar grandemente. Decía Pablo en 2 de Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, cuando yo pienso en todos los problemas, y apagad el móvil por favor, cuando pensamos en las aflicciones de Pablo y las persecuciones, hay un adjetivo que jamás usaría yo: leve. Aquello no fue leve, pero Pablo vivió la luz de la eternidad. Y Pablo, a la luz de todo lo que sufrió y soportó, dice, esta leve tribulación, pero él entendía que iba a recibir un excelente y eterno peso de gloria. Así que Dios usa las aflicciones para luego recompensarnos. En cuarto lugar, Dios usa el sufrimiento, y esto ya requiere bastante madurez para entender esto. Dios usa tus aflicciones para que tú consueles a otras personas. Hace falta espiritualidad para entender este principio. Esto es difícil de aceptar. Dios permite que tú pases por el horno de la aflicción con el fin de luego, con la ayuda del consuelo de Dios, consolar y levantar a otras personas. ¿Acaso no es verdad cuando tú has pasado por una enfermedad y de repente alguien está justamente con lo mismo? Eres la persona perfecta para consolar a la otra persona, porque has pasado por lo mismo. O la muerte de un ser querido. Dios permite que tú sufras con el fin de luego consolar. Y esto lo dice Pablo en 2 de Corintios 1, versículo 4. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Por esta razón nosotros que somos creyentes, pues lloramos con los que lloran. Cuando somos cristianos maduros, lloramos con los que lloran, porque queremos consolar a los que necesitan consolación, porque hemos pasado por lo mismo. Y en quinto lugar, la razón más sublime de todas. Dios nos permite que suframos injustamente para forjar en nosotros una mente cristológica, cristocéntrica. Y empezamos a pensar en Cristo, en lo que Él sufrió, en la injusticia que Él tuvo que soportar. Dice Pablo en Filipenses 3:10 que Él se gloriaba en los padecimientos de Cristo. Jesús fue humillado, sufrió muerte de cruz. Y cuando tú y yo sufrimos injustamente, empezamos a ver nuevas facetas de la obra de nuestro hermoso Salvador. El sufrimiento, entonces, hermanos, conlleva un montón de propósitos diferentes. Nos humilla, nos santifica, Dios nos va a recompensar por ella, también nos ayuda a consolar a los demás y forja en nosotros la mentalidad de Cristo. Así que si tú estás sufriendo injustamente, recuerda todas estas hermosas verdades para no venirte para abajo en la aflicción. Recuerda a los profetas de antaño, lo que sufrieron. Recuerda a Job. Dice Santiago 5:10. Hermanos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Ellos no hubieran pensado esto mientras estaban pasando por el horno. Pero hoy día decimos que Job fue bienaventurado y los profetas también. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Entonces recordemos a Job, a los profetas y sobre todo al Señor Jesucristo. Que tengamos una mente centrada en Él. Y finalmente acabamos hoy con el tercer punto. Y este será el punto más cortito, porque a partir de la semana que viene estaremos durante 3 o 4 semanas hablando exclusivamente de la persona de Jesucristo. Así que esto sería una especie de saborcillo preparándonos para la semana que viene. Vamos al versículo 21 y con este punto ya lo acabamos. Dice el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, sufrir injustamente. Para esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí tenéis el título del mensaje. Un llamamiento de padecimiento. Somos llamados a sufrir injustamente, llamados a padecer de forma injusta. Un llamamiento de padecimiento. Ahora bien, la Biblia habla de varios tipos de llamamiento de Dios. La palabra dice que Dios nos llama a la luz, a la esperanza, a la libertad, a la vida eterna, al reino y muchas otras cosas. Pero tendemos a olvidar de que también somos llamados al padecimiento injusto. Forma parte del discipulado cristiano. No os sorprendáis, hermanos, por el fuego de aflicción. No os sorprendáis, es normal que estas cosas sucedan. ¿Qué decía Pablo? Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es normal, es lo que hay. Tenemos que sufrir sí o sí, si somos del Señor. Si somos bastardos, no. Pero si somos del Señor, va a haber padecimiento y sufrimiento. Pedro entonces aquí no simplemente quiere que nos enfoquemos en los santos de antaño, sino también en el Señor Jesucristo. Y esperamos predicar sobre Cristo a lo largo de las semanas que vienen, y será absolutamente glorioso. Jesús sufrió injustamente. Piensa por un momento, hermano, hermana. ¿Cuántas veces pecó Jesucristo? Cero. Y mira qué clase de sufrimiento tuvo que soportar. ¿Cuántas veces has pecado tú, hermano, hermana? ¿Cuántas veces? Mira, pero sí, mira como si dijera millones. Y cada mil millones. ¿Cuántas veces habremos pecado nosotros? Entonces, si sufrimos, es lo que hay. Es lo que hay. Cristo nunca pecó y sin embargo sufrió más que todos nosotros. Si nos toca a nosotros sufrir injustamente, pues hermano, lo siento, a soportarlo, a ejercer paciencia, es lo que nos espera, es nuestro llamamiento. Dios nos ha llamado a esto. Cristo entonces sufre con el fin de darnos un ejemplo. Y aquí la palabra ejemplo en griego, fue hermoso encontrar esta imagen en griego. Tengo una definición aquí de ejemplo de F.F. Bruce, el comentarista bíblico. Y él explica que aquí en griego, voy a citarle textualmente, la palabra ejemplo quiere decir la serie de letras escritas en la parte superior de una página para ser copiados por el alumno en el resto de la página. Muchos de vosotros sois padres y seguramente habéis usado estas hojitas, que bueno, yo soy profesor y trabajo con también niños, y les damos una hoja A, B, C, D, E, y luego ¿qué tiene que hacer el niño con la letra? Exactamente. Si son muy chiquititos, tienen que pues, dibujar encima de la letra A. Si ya son más mayorcitos, pues pueden dibujar de forma independiente de la A. Y es exactamente esta palabra que Pedro está empleando aquí en griego. Cristo nos ha dado un ejemplo a seguir. Cristo es como la letra A de la página que tú y yo tenemos que seguir. Y qué hermoso pensar, queridos, que Jesús es un buen maestro. Jesús no simplemente nos da un ejemplo a nivel objetivo. Yo doy mi vida y ya está. Vosotros a defenderos a vosotros mismos. No. ¿Qué hace un buen profesor cuando ve que el niño va dibujando y se desvía de la línea? ¿Qué hace un buen profesor? Pues coge la goma, borra el error y luego el niño intenta de nuevo. Y si se equivoca, pues goma de nuevo. Y si el niño es muy chiquitito, el profe coge la mano del chico, de la chica, y ayuda al niño a dibujar la A, para que salga como una A, como una B, escrita por Paco Escobar, ¿no? Perfecto. ¿Qué imagen más hermosa de nuestra santificación, hermanos? Jesucristo no simplemente murió hace 2000 años y dijo, bueno, iglesia, ánimo, a ver si podéis alcanzar la salvación eterna. En este mismo instante, Jesús, a través de su precioso Espíritu Santo, nos está guiando en el proceso. Tú y yo, ¿cuántas veces habremos salido de la línea a lo largo del año? ¿Y qué hace el Señor? Pues
La sangre de Cristo nos perdona de todo pecado y el Espíritu encamina para bien nuestra caminata de santificación. Oh, qué precioso, queridos. Saber que el Señor no siempre está sentado en el trono, alejado, distante, casi impersonal. Dios está con nosotros, guiando los suyos en cada instante. Así que tú y yo podamos seguir el trazado de las letras que el Señor ha escrito. Dios no te deja suelto, sí te disciplina, pero lo hace porque te ama y te está encaminando para bien. Así que, hermanos, nacidos de lo alto, sigamos a Cristo, sigamos este ejemplo. Último comentario. Esther dijo en el culto de oración el sábado pasado, leyó un texto de Marcos donde dice, todo aquel que, lo tengo aquí escrito, creo, en algún lado, sí, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Y luego Esther se puso en pie y oró, Padre, perdónanos por no haber llevado tu cruz. Y es esta idea, es exactamente esta idea. El Señor nos ha dado la cruz como un ejemplo. Y cuando tú entiendes que el impecable Hijo de Dios está cargando la cruz, nunca te vas a quejar más por el sufrimiento injusto. No lo vas a hacer. Porque entiendes que Cristo el impecable sufrió, por lo tanto es normal que yo también sufra. Justa e injustamente. Así que seamos mansos y que podamos perseverar en el camino de la santificación para la gloria del Señor. Y que demos gracias a Dios porque en esta mañana no estamos orando a un Dios distante, sino un buen profesor, un buen maestro que nos está guiando en cada paso para andar conforme a su gloria y su buen propósito en nosotros. No perdamos de vista, queridos hermanos, que hasta que estemos en la gloria con el Señor, todos estamos en el proceso de la disciplina. Hasta los hermanos más mayores de este culto siguen siendo alumnos y alumnas en la escuela de Cristo. No hay nadie que alcance la glorificación en esta vida. Así que, adelante en la caminata de la santificación, obedezcamos al Señor, que nos apartemos del pecado y que demos las gracias al Señor por disciplinarnos. Así que anda en pos de Él y dale gloria, porque en este proceso Él te está guiando en cada paso. Leamos el texto una vez más para acabar en esta mañana. 1 Pedro 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ante Dios. Pues para esto fuisteis llamados, llamamiento de padecimiento, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En esta mañana, en primer lugar, hablamos sobre el padecimiento justo. Dios quiere que haya disciplina en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la esfera sociopolítica. Y si sufrimos justamente, eso es lo que nos toca, no podemos quejarnos. En segundo lugar, hemos hablado del padecimiento injusto. Hemos hablado de varias cosas que Dios consigue a través de nuestro sufrimiento. Nos humilla, nos santifica, luego nos recompensa, nos ayuda a bendecir a otros y nos da una mentalidad cristológica. Y hemos acabado hablando del Señor Jesucristo, su padecimiento. Él es un ejemplo a seguir. Dio su vida por amor a nosotros y nos ha dejado un ejemplo para que también sigamos sus caminos sufriendo injustamente. Así que la próxima vez que tú estés pasando por una mala racha, no cuestiones el carácter de Dios. Recuerda el ejemplo de Cristo. Da gracias al Hijo de Dios. Recuerda que alguien sin pecado sufrió 100.000 veces más que tú. Que Dios nos dé una mente madura, santificada para recibir estas verdades en esta mañana. Porque la mente carnal no puede recibir estas enseñanzas, son cosas duras. Y por esta razón la gente se aparta del Señor. Oremos al Señor en esta mañana para que Él sea glorificado a través del padecimiento. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección en esta mañana, esta predicación de tu palabra. Y queremos aplicar cada palabra de este texto en nuestro corazón. Señor, en esta mañana empezamos considerando el padecimiento justo y hablamos sobre la disciplina en muchas esferas diferentes. Señor, es verdad que hay mucho caos porque no hay disciplina.
Y Señor, yo pienso en los hombres de mi generación que no hacen nada, son vagos y perezosos y chupan de sus padres, porque nunca hubo disciplina, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú, Señor, como nosotros como iglesia, que nos guardes, Señor, de estos caminos mundanos, Señor. Queremos ser padres conforme a tu corazón, no padres conformes a la corriente de un mundo perdido, Señor, que dice que no hay que disciplinar, que esta es una edad pasada. Y estamos viendo el fruto de aquello, Señor, y te pedimos, Dios, que seamos fieles en ejercer la disciplina. Señor, también a los trabajadores que soporten las sanciones cuando no hacen las cosas bien. Que los jefes cristianos también que están aquí reunidos en esta mañana, que no se sientan mal a la hora de disciplinar o sancionar a un trabajador por haber hecho las cosas de forma mala. Señor, de esta forma están glorificando tu justicia. Señor, también la esfera sociopolítica, ayúdanos a someternos al gobierno, al Estado, a la Constitución, Señor, a todas estas cosas, siempre y cuando no nos piden que violemos tu santa y bendita voluntad, oh Padre. Señor, en nuestra iglesia también, que cuando hay pecado público en medio de la congregación, cuando alguien ha hecho algo grave y no se arrepiente y la voz va corriendo, Señor, como iglesia, que podamos tomar medidas con el fin de que tu iglesia, tus ovejas, Señor, estén bien cuidadas. Padre, también te pedimos en el ámbito espiritual por los pecados que no son públicos, que la gente desconoce, pecados que solamente conocemos pues nosotros y tú. Señor, ejerce tu disciplina, Señor. Señor, machaca nuestra conciencia. Que tu Espíritu Santo esté haciéndonos sentir mal y fatal y, Señor, casi a punto de reventarnos, Señor. Oh Dios, convéntenos de pecado como oró nuestra hermana en esta mañana en Carna. Oh Dios, y ordena las cosas de forma providencial para que nos encamines bien a tus caminos. Si tienes que cerrarnos el negocio, hazlo. Si quieres que, Señor, no sé, erradicar nuestra cuenta bancaria, hazlo. Si tienes que enviar una enfermedad, aflicción, hazlo, Señor. Pero queremos andar como hijos e hijas nobles delante de ti, Señor. He aquí, tus hijos, Padre. No somos bastardos. No somos hijos no legítimos en esta mañana, Señor. Deseamos tu disciplina, Padre. Deseamos que nos corrijas, Señor, cuando hacemos las cosas mal, Padre. No nos dejes sin disciplina, Señor, como haces con los ricos y prósperos que prosperan en este mundo luego para heredar la condenación eterna. Oh Señor, cuida tus ovejas, cuida tus hijos. Danos una mentalidad espiritual para entender estas cosas hermosas. Señor, en segundo lugar, el padecimiento injusto. Señor, cierra nuestra boca, Padre. Si en algún momento de nuestras vidas, a partir de ahora, pensásemos en criticarte, en cuestionar tu soberana voluntad, en poner en tela de juicio tus juicios, Señor, ciérranos bien la boca, Señor. Recuérdanos que somos polvo, y encima polvo corrupto, malvado, pecaminoso, depravado. Enséñanos que antes de nacer tú estabas en el trono, y que cuando estemos muertos en la tumba, tú seguirás en el trono. Ayúdanos a entender que no somos tan importantes, que no somos el centro del cosmos, que las cosas no giran en torno a nosotros, sino en torno a ti, a Cristo, al Espíritu Santo. Y Señor, tú tienes un propósito en el sufrimiento injusto. Nos haces, Señor, ver nuestra pequeñez. Señor, desinfla nuestro ego. Señor, permite que nos veamos pequeñitos, insignificantes y necesitados de tu gracia. No nos permitas, Señor, creernos super ungidos, impresionantes máquinas, siervos de Dios, imprescindibles. Oh Señor, guárdanos de semejante arrogancia y mantenernos, Señor, en el polvo. Señor, arrepintiéndonos de pecado, Padre, andando en el temor de ti. Señor, también queremos, Señor, que nos santifiques a través del sufrimiento para que podamos participar de tus buenos frutos apacibles. Señor, también ayúdanos a entender que vas a recompensar grandemente todo el sufrimiento injusto que tenemos que soportar en esta vida por amor a ti. Lo vas a recompensar sí o sí, como recompensaste a Pedro, a Job, a todos los profetas de antaño. Señor, también te pido que nos ayudes
a consolar a los hermanos que están afligidos en la congregación. Ayúdanos a entender que tú nos permites pasar por malos momentos a fin de que seamos de bendición para otra gente atribulada. Señor, te pido que nos acerques a gente atribulada, necesitada, con el fin de ministrar tu palabra, tu gracia, tu aceite, Señor, tu bálsamo, Dios, para sanar corazones heridos, Padre. Y Señor, en quinto lugar también, danos una mente cristológica, cristocéntrica, recordando el ejemplo del hermoso Salvador Jesucristo. Y Señor, con esto en mente queremos acabar orando en cuanto a los padecimientos de Cristo. Gracias porque Él murió por nosotros de manera expiatoria, quitando nuestro pecado. Y tenemos ganas de aprender más sobre Él en estas semanas. Pero Señor, con lo que hemos aprendido hoy, nos quedamos con esta palabra de ejemplo. Ejemplo. Que tú eres un buen maestro, un buen profesor. Que si nos disciplinas y nos corriges y nos encaminas para bien. Y lo haces, Señor, para nuestro bien. Porque nos amas. Porque te deleitas en los tuyos, Señor. Padre, queremos seguir el ejemplo de Cristo. Señor, entonces, mañana por la mañana, si surgiese alguna situación, que no reaccionemos de manera carnal, maldiciéndote, blasfemando tu nombre. Que podamos reaccionar recordando a Cristo, el impecable, intachable Jesucristo, bendito Cordero de Dios, y todo lo que Él soportó por amor a nosotros. Con todos los pecados que hemos cometido, Señor, y yo el primero, millones de veces he pecado, incluso después de mi conversión. Si sufro, Padre, no tengo nada que recriminarte, no tengo nada que echarte en cara, Señor. Padre, permítenos andar en unidad delante de ti, a vivir con una visión cristocéntrica, no mundo-céntrica, Señor. Guárdanos de la carne, guárdanos del diablo, y permítenos como congregación andar en tus hermosos pasos. Amén. Oramos en el nombre de tu Hijo, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, que también son cosas bien serias, bien solemnes, pero que cada uno, Señor, pueda probarse a sí mismo para ver si de verdad tú estás disciplinándole o si no, Señor. Oh, libra esta iglesia, Señor, de bastardos espirituales, de niños ilegítimos, de niños que no te conocen. Oh, Señor, te pido que hoy salves, que uses este mensaje predicado para trastornar corazones en esta mañana. Salva para tu gloria. Y a lo largo de estas semanas, cuando Yanni esté predicando ahí en el puerto con hermanos de la congregación, Señor, salva vidas en el puerto. Salva vidas musulmanas, Señor. Salva parejas musulmanas. Salva personas españolas también, Señor, para que te conozcan, que tú seas su Padre y que anden en el temor de ti. Te damos gracias por todo en Cristo el impecable. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Si uno o dos hermanos quisierais orar antes de acabar. Uno o dos hermanos.